gratis, sencilla y directa. Así es GeoGebra. Seguramente hayas oído hablar más de una vez de GeoGebra, una de esas herramientas imprescindibles para el aprendizaje de las matemáticas y sus materias hermanas. Geometría, álgebra o cálculo son temas que pueden tratarse con este software, disponible gratuitamente a través de un navegador sin necesidad de instalar más contenido. Pero si es la primera vez que escuchas algo sobre GeoGebra, debes saber que su potencial es increíble y que está cosechando enormes éxitos entre la comunidad docente relacionada con la enseñanza de las matemáticas. Por eso sabemos que te va a encantar. Así que hoy vamos a hablar de ella y de las posibilidades que nos ofrece. Bueno, como fue mencionado anteriormente, GeoGebra es una plataforma para crear representaciones gráficas relacionadas con las matemáticas. Está dividida en varias secciones que incluyen álgebra, geometría, gráficos 3D, probabilidad y una parte de preprogramación que permite tratar con ecuaciones y hojas de cálculo. Toda la ejecución puede realizarse en la página web sin necesidad de instalar ningún software especial, aunque también ofrece la descarga de un programa de escritorio para un uso offline. La interfaz de GeoGebra es limpia y sencilla de entender, a la vez que compleja por el potencial que aguarda tras de sí. Existe una infinidad de opciones y posibilidades de creación según nuestras expectativas, y desde luego no es un software de uso trivial, porque requerirá un entrenamiento previo por parte de otra persona, pues necesitará dominar la plataforma para poder aprovechar sus posibilidades y mostrar los resultados. Es precisamente usted quien deberá ir descubriendo las diferentes posibilidades que ofrece el software, que, repetimos, tiene una complejidad tal que puede hacerse prácticamente cualquier cosa y adaptarse a múltiples niveles. Pero no creas que te dejaremos solo en este proceso. A continuación, te mostraremos un poco de cómo funciona esta maravillosa plataforma. Observamos principalmente el teclado que utilizaremos para la escritura de las funciones que realizaremos. También encontramos las herramientas que pueden facilitar el planteamiento de la gráficas. Para dar un ejemplo de las herramientas, para que nos funcionan, para que nos sirven las herramientas en la gráfica, voy a estar utilizando un ejemplo que sería 5x o 5 de x menos 1. Aquí, por ejemplo, si queremos o necesitamos indicar un punto adicional a 5 menos 1, podemos utilizar eh, la herramienta básica de 1. Digamos que yo quiero indicar aquí. Listo. Entonces, yo puedo cambiar el nombre, poner intersección A o punto A. Punto A. Podemos ubicar a lo largo de la gráfica distintos puntos. Ah, y del mismo modo podemos editar los nombres y ponerlos según se nos esté indicando, se nos esté pidiendo. Para las intersecciones podemos utilizar otra gráfica. Bueno, como dije, en la parte principal nos muestra ya los puntos que estamos utilizando más la gráfica base, que sería 5x menos 1. Em, para demostrar las intersecciones vamos a utilizar otro ejemplo, o sea, otra gráfica dentro del mismo plano, que sería menos 3x
menos 2. En herramientas vamos a intersecciones y vamos a buscar para indicar la intersección, que es el punto en el que se conectan ambos. Pues aquí de pronto si estamos utilizando más de dos gráficas, más de dos planos, podemos indicar intersección 1, intersección 2, intersección 3, pero como nada más podemos estar manejando estos dos planos, estas dos gráficas, voy a estar ubicando solamente intersección. ¿Listo? Y bueno, se me olvidó mencionar esto al comienzo, pero podemos poner que la etiqueta sea visible o que sea invisible. Por ejemplo, si estamos mostrando, pero queremos únicamente tener los puntos y no queremos tener el nombre que le indicamos por X o Y motivo, pues podemos quitarla, podemos hacer que no se vea, que no estorbe en el momento de la explicación. También tenemos, por ejemplo, si ubicamos las funciones bases como seno, coseno, tangente, cotangente, GeoGebra nos indica, pues principalmente, nos autocorrige o nos indica cómo debemos colocar. Por ejemplo, seno de X, seno de X nos muestra la función principal. Coseno de X. Y así sucesivamente. De este modo podemos indicar, al igual, como ya dije, las intersecciones que hay a lo largo. Bueno, ahora que ya sabemos sobre GeoGebra, ¿les parece si resolvemos un problema donde las funciones trigonométricas sirvan para la modelación de un fenómeno del mundo real? El problema dice así. Los informes indican que hace 2 días en Costa Rica hubo un clima bastante lluvioso, donde la intensidad de la lluvia varió según la hora. Por ende, la precipitación no cayó de la misma manera a lo largo de todo el día. Todo empezó al mediodía con una lluvia débil de 2 milímetros por hora. A las 3 p.m. esta era moderada, 15 milímetros por hora. Y 3 horas después, la lluvia ya era fuerte, 30 milímetros por hora. Los costarriqueños pensaban que así sería durante el resto del día. Sin embargo, a las 9 p.m., la lluvia volvió a ser moderada, 15 milímetros por hora. De modo que ya para la medianoche la lluvia era débil, 2 milímetros por hora. Hay en la ecuación que modela la intensidad de la lluvia, dibuje el gráfico y saque sus propias conclusiones. Listo, ya que conocemos el problema, ¿les parece si ahora sacamos los datos? En este problema nos plantearon 2 variables. La primera, que son las horas, y la segunda, que es la intensidad de la lluvia en estas horas. Bueno, al mediodía nos indica que la intensidad de la lluvia era de 2 milímetros por hora. A las 3 p.m. de 15 milímetros por hora, a las 6 p.m. de 30 milímetros por hora, pero que a las 9 p.m. esta volvió a ser de 15 milímetros por hora. Y ya por último, a la medianoche, la intensidad de la lluvia era de 2 milímetros por hora. Ahora que tenemos los datos en una tabla, pues se nos hará más fácil hallar la ecuación que modela la intensidad de la lluvia. Así que empecemos. Bueno, recuerda que para modelar una ecuación, primero tenemos que hallar la amplitud, que se calcula con la siguiente fórmula. A es igual al valor más alto menos el valor más bajo sobre 2. Si reemplazamos esta fórmula con nuestros datos, la amplitud quedaría de la siguiente forma. Valor absoluto de A es igual a 30 menos 2 sobre 2, pues donde 30 equivale al valor o a esa intensidad máxima a la que llegó la lluvia y 2 a la intensidad mínima a la que le llegó la lluvia.
Este resultado nos daría 14. Por lo tanto, la amplitud para nuestro problema es 14. Los datos abarcan un periodo de 12 horas. Entonces, si recordamos la fórmula para hallar el periodo, que es igual 2pi sobre b, que es igual a 12, entonces quedaría de la siguiente forma. B es igual a 2pi sobre 12, que es igual a pi sexto. Este sería el periodo de nuestro problema. Listo. Hasta aquí tenemos amplitud y periodo. Ahora vamos con el desplazamiento vertical, que se calcula con la siguiente ecuación. El valor más alto más el valor más bajo sobre 2. Entonces, si reemplazamos nuevamente, como cuando hallamos la amplitud, pues 30, que es el valor más alto, y 2, que es el valor más bajo, lo sumamos, nos da 32, sobre 2 nos da 16. Listo, hasta aquí tenemos ahora el desplazamiento vertical. Entonces notamos que pues no hay desplazamiento horizontal, por lo tanto C quedaría igual a 0, dado que pues la función comienza con el valor mínimo de y, cuando x es igual a 0. Listo, entonces utilizaremos la función coseno con el valor negativo para a, es decir, para la amplitud. Entonces quedaría la forma y es igual a por coseno de bx más c más d. Listo, ahora sí reemplazamos esa fórmula con los datos que obtuvimos. Quedaría así, y es igual a menos 14 por coseno de pi sexto x más 16. ¡Listo! Ya tenemos la ecuación. Fácil, ¿cierto? Bueno, ahora la graficaremos en nuestra maravillosa plataforma GeoGebra. Escribimos nuestra ecuación y la gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Ok, pero recuerden, el problema nos pidió hallar la ecuación, modelar la intensidad de la lluvia y sacar nuestras propias conclusiones. Ya las dos primeras, que fue hallar la ecuación y graficar la intensidad de la lluvia, la hicimos. Ahora, por último, nos falta hallar nuestras propias conclusiones. Ya estamos terminando. Bueno, ahora vamos a observar detalladamente la gráfica. Recuerda que para nuestro problema, el eje X simboliza la cantidad de horas que transcurrió este fenómeno. Y pues el eje Y significa la intensidad en la que llegó la lluvia durante estas horas. Listo. Entonces, según lo observado, podemos afirmar que la intensidad máxima a la que llegó la lluvia fue de 30 milímetros por hora. Miren cómo el punto máximo marca 30. Y pues la intensidad mínima fue de 2 milímetros por hora. Continuamos. También podemos decir que del mediodía a las 6 p.m. la intensidad de la lluvia crece, pero que de las 6 p.m. a la medianoche esta intensidad decrece. Por último, podemos afirmar de que en un caso hipotético, si suponemos que este ciclo se repite hasta el día siguiente, al mediodía, es decir, durante 24 horas, su periodo pues seguirá siendo de 12 horas, lo que podemos concluir que pues cada 12 horas la intensidad de la lluvia aumentará. Muchas gracias, espero que este video te sea de mucha ayuda.